¿Te preguntas cuál es la solución al problema de los aborígenes? Una alternativa es enviar a los peores a una área limitada, poner químicos en el agua para hacerlos infértiles y dejar que desaparezcan con el tiempo. Esa es la solución del amigo cercano del primer ministro, el magnate australiano Lang Hancock. Los que se hayan asimilado con la sociedad, tengan buenos salarios y vivan bien en áreas civilizadas, son aceptados por la sociedad y pueden vivir en ella. Los dejaría ser sin molestarlos. Los buenos para nada que no pueden aceptar la realidad, que viven en los márgenes de la sociedad, son los problemáticos. Les pondría químicos en el agua para hacerlos estériles y que desaparezcan con el tiempo. Así se resolvería el problema. Desde el principio de la colonización, agrupamos a las personas en nuestros propios campos de concentración. De hecho, lo que hemos hecho, desde la invasión original hasta hoy, es reducir constantemente a los pueblos aborígenes a una condición subhumana. La política dice que si eres un aborigen australiano negro, no eres bienvenido en este mundo. Estamos en Sídney, la joya de Australia y la buena vida. Estoy en camino a Palm Beach para encontrarme con Diane Edwards, quien administra casas de veraneo en la zona. ¡Genial! ¡Qué impresionante! ¿No es precioso? Es como estar en un barco. ¿Y todo esto en Palm Beach? Sí, ese es el Océano Pacífico en su máxima expresión. La gente siempre viene a tomar algo, así que 2 niveles de entretenimiento, lo cual es fabuloso, con una baraja enorme. ¿Cuál es el alquiler? Navidad, unos $30,000 australianos a la semana. ¿Por semana? Sí, por semana. Es mucho dinero. Es muchísimo dinero. Lo es, pero es la hora punta cuando todo el mundo está aquí. Paraíso absoluto encontrado. Al fin lo encontré. ¿Alguna vez te dijeron que 30,000 en una semana es demasiado? ¿O les parece bien? No, porque obviamente en la vida pagas por lo que obtienes. Detrás de esta vista millonaria está la otra Australia, donde los nativos lucharon contra los ingleses. Esta es la tierra por la que dieron todo lo que tenían, pero sin armas, terminaron derrotados. En 1838, el Monitor de Sídney publicó: se decidió exterminar a toda la raza de personas oscuras en la zona. Y así viven muchos de los sobrevivientes. Este es Eric Elquedra, que trabaja en un centro de salud comunal aborigen de Ampliatuacha, a unas 200 millas de Alice Springs, en la zona norte. Me mudé aquí el año anterior. Otras familias viven en una sola casa. A veces son 20 personas o 15, pero no todos caben. ¿Tienes una cocina en tu casa? No, no tengo cocina. Sí, tengo que hacer el fuego afuera, con madera. ¿No hay electricidad? Sin electricidad. ¿Tienes agua? Sí, uso el grifo para eso. ¿Y no tienen una ducha o algo? Entonces, solo tienen este grifo. Sí, Para limpiar a los niños, tienen que quedarse debajo del grifo. sí, uso la manguera. Usas la manguera. Sí, les gusta. No debería ser así, ¿no? No. Es un país rico. Sí, muy rico. Para algunos. Tienes el derecho a algunas cosas. Pagas tus impuestos. Sí, los pago, pero vivo en estas condiciones. Aquí vives con tu familia, pero sin una cocina, con el grifo afuera y sin electricidad. Justo ahí está lo que se llama un administrador de negocios del Estado.
y tiene 18 aires acondicionados. Me tendría que prestar uno. Like a jewel so rare in a setting that's fair, a city of white was born, with its gardens of blooms and its fair perfumes that greet each sunny morn. Australia's creation, the heart of a nation. Estamos en Canberra, la capital de Australia. Es muy tranquilo, con calles amplias y limpias, terrenos impecables y escuelas de primer nivel. Y aquí está el Parlamento australiano. Según una encuesta del gobierno, es uno de los mejores lugares para vivir en uno de los países más ricos. Y aquí está el suburbio de Barton, nombrado tras el primer ministro de Australia, Edmund Barton, cuya ley de 1901 fue nombrada como la política de la Australia blanca. La doctrina de la igualdad de los hombres, según Barton, nunca tuvo la intención de aplicarse a los que no eran ingleses o blancos. Barton no mencionó en ningún momento a los que vivían aquí desde hace siglos, los grupos humanos más antiguos en la Tierra. Apenas se reconocía su humanidad y eran indignos de disfrutar la nueva utopía suburbana. Eran el secreto de Australia. Este documental es un camino al secreto de mi país. No solo mostrará lo especial que son los primeros australianos, sino también las lágrimas, la traición y la resistencia de una utopía a la otra. Estamos a unas 200 millas de Alice Springs, en camino al corazón rojo de Australia, una región llamada Utopia, por los primeros colonizadores blancos que tenían un gran sentido del humor, gracias a la demencia que les generó el calor. No ha llovido por meses, es seco y árido. La encuesta que mencioné al principio, que designaba a Barton y Canberra como los mejores lugares de Australia, con muchas ventajas. También describía a Utopia como uno de los lugares menos afortunados y pobres de Australia. Es la casa de los primeros australianos. Aquí me encontraré con David Smith, que lleva a cabo la clínica en el pueblo de Amplia Tuach. David y su equipo del Servicio de Salud de Aborígenes hacen su mejor esfuerzo para cuidar de las comunidades de Utopia y otras regiones. Mucha gente vive aquí porque ha sido su hogar desde hace miles de años, a nivel espiritual y físico. Y aún así, se les niegan los recursos básicos que los australianos blancos dan por sentado como si nada. Se supone que hacemos cuidados primarios, pero en realidad no tenemos las cosas más básicas para trabajar, como saneamiento, agua o refugio. Viven aquí. No tenemos ningún tipo de transporte. Si no tienes un auto, estás atrapado aquí. Eso es otro factor importante. No hay servicio de autobuses.
La esencia de que todos compartimos el planeta y disfrutamos de cierta igualdad de vida. Estos inodoros tapados también van a afectar por el tema de la contaminación cruzada y la limpieza de manos en general. Además, no tienen agua ni luz eléctrica. ¿Qué sucede? Mary, le voy a mostrar a John el excusado un momento. ¿Está bien? Esto es un inodoro desbordado, John. Como verás, tiene mucha oxidación debajo del metal y además atrae muchas serpientes y otras alimañas. Y este inodoro es una clara muestra de lo que nos sucede aquí en Ampiatuache. Podemos afirmar que no tenemos un inodoro que funcione. Esperarías al menos un lavado para que los niños puedan limpiarse las manos o un espejo para que revisen debajo de sus ojos. Pueden tener tracoma. Es un problema de contaminación cruzada y gastroenteritis. Esto puede generar tantas cosas. Es que no sé dónde parar. Esto es lo de siempre. Es un problema con la diabetes y otras enfermedades crónicas. La diabetes es un peligro enorme aquí. También hay problemas con enfermedades renales y coronarias. Y eso que ni siquiera te estoy contando del impacto de las viviendas de mala calidad y el mantenimiento del saneamiento que afecta tanto a las vidas de los aborígenes. ¿Podrías reconstruirlo? Sí, puede ser. Derribar las paredes. No bastaría con eso. ¿Tienen muchas cucarachas? Porque hace no tanto hicieron una exterminación. Tengo que sacarlas de sus oídos. Se meten en los oídos. Se lo conté a muchos compañeros de la salud, pero no me creían. Les dije, no, tienen que ver esto y revisar el oído con un otoscopio. Y al mirar, vimos una cucaracha con todas sus patas intactas, acurrucada dentro del oído, tanto en oídos de adultos como de niños, dentro del canal auditivo. Así que sé que están ahí. No pueden decirme que no hay cucarachas y que no existe un problema. Hablando de oídos, ¿acaso estos niños tienen oídos de pegamento? Es decir, oídos que se tapan fácil. Sí, bloqueos en los oídos. Es algo común de las personas indígenas. ¿Qué efecto tiene eso? Hay un retraso en el aprendizaje debido a que no oyen correctamente. No pueden escuchar al maestro. Tenemos muchos problemas de salud. Por lo general es algo respiratorio o de contaminación cruzada como diarrea o gastroenteritis. ¿Y cómo afecta a los más pequeños en particular? Tienen problemas de hidratación. Pierden un 10% de sus fluidos. Es un problema masivo. Son condiciones similares a las que grabé hace 28 años en otras comunidades. Estos son videos antiguos, pero podrían ser de hoy. Para las personas de color en Australia, las cosas no cambiaron demasiado. Las mismas viviendas en mal estado, la falta de servicios, las mismas enfermedades como la tracoma que puede causar ceguera y es tan fácil de prevenir. No puedo creer que sea uno de los países más ricos del mundo. Y hay personas de las comunidades aborígenes que viven así, en condiciones casi que inhumanas. Las comunidades aborígenes sufren de ceguera por tracoma, mientras los australianos fingen que sus gobiernos han intentado invertir en estas comunidades tan obstinadas que nunca lo aprovechan. La verdad es muy diferente. Los gobiernos no invierten en comunidades aborígenes remotas, porque si lo hicieran, saben que les costaría muchos votos. A mí me asombra que tengamos este nivel de pobreza y falta de acceso a recursos básicos en uno de los países más ricos del mundo. Australia podría resolver estos problemas sin esfuerzo. Si vemos la población de Utopia, que es donde estamos ahora, todas las casas no superan unas 1,400 personas. Si tienes en cuenta toda la comunidad aborigen del territorio del norte, apenas llegas a las 50,000 personas. Así que sugerir que tras décadas no podemos resolver este problema en el país, a pesar de ser tan ricos en recursos, nos dice que el problema es otro. Señor Snowden, usted es miembro del Parlamento en representación de los territorios del norte por casi 23 años.
Un tercio de la población son aborígenes. ¿Por qué es que tras tantos años la pobreza extrema sigue siendo un problema aquí? Voy a ser breve. Por decirle de una manera, se debe a una combinación de factores. El más importante es un tema de legado, causado por malas políticas del gobierno desde hace 50 años. Estuve haciendo películas sobre la Australia indígena tanto tiempo como usted ha sido político. Y encontrarnos con más de lo mismo es una experiencia fuerte. Lo que escucho todo el tiempo con los años son una serie de excusas. En cuanto a la salud, tema del que soy responsable y de lo que me encargo por años, 3 años, hemos tenido intervenciones masivas que mejoran de manera directa muchos de estos problemas. Tenemos muchas nuevas leyes de calidad que tratan el manejo de las enfermedades crónicas. Las introdujo el gobierno actual a partir de 2007 y están marcando un cambio importante. Pero no hubo ningún cambio importante para un hombre aborigen que murió durante la noche mientras vivía en su comunidad. Al otro día, su familia y su hogar ya no estaban. Cuando muere una persona aborigen, también muere su hogar. La noche que estuve allí, un hombre de apellido Davy murió de un infarto a los 47 años en su auto a 20 metros de una clínica. No lo pudieron salvar con todo el equipamiento y experiencia que tenían. Y me quedó claro que no lo pudieron salvar porque cuando este hombre era niño, tuvo una enfermedad cardíaca reumática, que es muy frecuente en esta población. Por eso invertimos en salud primaria, así podemos asegurarnos de que los niños no tengan los problemas de los adultos. Esto es lo que hacemos y me orgullece hacerlo. Me alegra que sea así, pero no podía ver la evidencia de... Solo tienes que hablar con los doctores. Dales una llamada. Sí, hablé con los doctores. No esperaba escuchar lo que me contó una doctora con la que hablé. Comparó las condiciones con la situación de la Inglaterra del siglo XIX. Dijo que entonces también era común la enfermedad cardíaca reumática. Hablé con otro doctor que me recordó que Australia está en una lista de las Naciones Unidas de los pocos países que no erradicaron la tracoma, cuando otros más pobres como Sri Lanka ya lo hicieron. Pero te dijo cuál es la situación del tracoma ahora. No me enorgullece el pasado, no me enorgullece en lo más mínimo. ¿Y del presente? ¿Se enorgullece de eso? ¿Cómo puede un australiano, como yo, conocer de estas comunidades y sentirse orgulloso? Déjame terminar. Me enorgullece la respuesta de este gobierno a la situación y circunstancias desafortunadas de los pueblos aborígenes. Y no solo con ellos, sino con otras comunidades. No voy a aceptar que me digas que no estamos comprometidos con la causa, ni que no estamos invirtiendo los recursos necesarios. El motivo por el que hago esta pregunta, señor Snowden, es que, por un lado, usted es el ministro de la Salud indígena, y por el otro, representó a algunas de las personas más pobres y enfermas de Australia durante 23 años. ¿Cómo no lo solucionó? ¿Qué pregunta más tonta? Una pregunta muy tonta. Es por completo ingenua. Casi un tercio de los aborígenes mueren antes de los 45 años. En mis peores momentos, pienso que el problema de las personas indígenas en Australia está más allá de lo que este país puede hacer y que necesitamos la ayuda de otros países para resolverlo. Necesitamos a unos extranjeros que nos digan qué tenemos que hacer con este problema. Todo es tan político y caótico hoy en día que no se resolverá solo con lógica. Now when I was a young man, I carried me pack, and I lived the free life of the rover. From the Murray's green basin to the dusty outback,
Well, I waltzed my Matilda all over. Cuando entras al Memorial de la Guerra Australiana en Canberra, las personas aborígenes aparecen representadas junto a animales salvajes, reptiles y aves. En un país con monumentos a guerras extranjeras, no hay nada para recordar a los que murieron cuando este país fue invadido. ¿Hay alguna conmemoración en el museo por las víctimas de la colonización y por quienes murieron luchando? No, ¿Por qué? no lo sé. Fue un evento importante. No lo sé. Escuchándote, me sorprende. Tienen una perspectiva muy interesante de tantas guerras, pero nada para conmemorarlos. Serví con soldados indígenas y son personas maravillosas y sentía una gran admiración por lo que hicieron y sé lo que sufrieron, pero realmente no sé por qué no aceptamos esa historia. Quizá no estemos demasiado orgullosos de esa historia. Gracias. El oficialismo en Australia es tan sensible con la verdad que no nos dieron permiso de grabar. Así que tuvimos que fingir que éramos un turista más. And the band played waltzing Matilda as the ship pulled away from Mi primer encuentro con los pueblos aborígenes fue en La Perouse, como oficial en Botany Bay, donde arribó el Capitán Cook. Tenía 11 años. Mis aventuras eran sentarme en las dunas de arena y ver a la gente en chozas, que se suponía iban a irse. Nadie contaba a personas aborígenes en los censos, pero sí a las ovejas. Los libros escolares explicaban que nosotros éramos civilizados y ellos no. Hay un documental de 1962 que muestra cómo eran las cosas antes. Era como si los aborígenes no fuesen australianos en lo absoluto. Y muchos siguen pensando igual. ¿Te consideras a ti y a los tuyos como de piel oscura? Sí, mi padre era un sangre pura y mi madre era de piel clara. Me parezco más a mi madre, pero no me categorizo mejor o peor que nadie. Estoy al mismo nivel que todo el mundo. ¿Por qué piensas que te tocaron estas condiciones de vida? Bueno, si ves este lugar, no tiene calidad. La gente paga su alquiler, pero las casas aquí no están bien condicionadas. Muchos de ellos podrían pasar por australianos. A pocos les interesa hablar de su desilusión. ¿Alguna vez te interesó intervenir en este problema? Sí, hace años. ¿Y qué pasó? Estaba luchando por los subsidios familiares para niños. No me gusta la burocracia. Nos incrimina y nos intenta dejar de rodillas. No buscan ayudarnos, se olvidan de nuestra humanidad. La denigración de su humanidad fue parte de una campaña ideológica conocida como las guerras históricas. Tras la elección del conservador John Howard en 1990, un grupo de académicos y figuras públicas empezaron a decir que no hubo ninguna invasión en Australia, ni tampoco una masacre o un genocidio. La llegada de los británicos era un día de celebración al que los nativos tenían que agradecer. Su cultura era obsoleta y su historia no valía nada. La negación del genocidio era propaganda imperial. Buscaba justificar que robaron la tierra y echaron a los que vivían en ella. Es el Día de Australia de 2013. Se celebra la fundación de Australia de 1788 como colonia penal. Venían los convictos pobres de Inglaterra e Irlanda. Para los aborígenes, es un día de duelo. ¿Qué significa para ti el Día de Australia? Una gran fiesta. Todo el país se reúne para celebrar lo bueno que es. ¿Te parece que los primeros australianos tienen un rol en el Día de Australia?
a ellos les ofende la celebración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese fue el día, hace 225 años, en que les quitamos su tierra. Sí, tiene sentido. Pero creo que también pensamos en ellos y celebramos igual. ¿Te parece que merecen un lugar especial, ya que esta fue su tierra durante miles de años? Puede que sí, pero ahora todos vivimos aquí. Claro. Pero muchos viven en malas condiciones, la mayoría. Pero eso es culpa suya. Si son parte de nuestra sociedad, tienen que hacer lo mismo que nosotros e intentar ayudar y trabajar como los demás. Ser más como nosotros. Pero entiendo que es difícil, porque casi nadie los contrata. Ellos dirían que es su país. Cuando dices, como nosotros, ellos dirían, bueno, quizás sea al revés. ¿Sí? Sí, lo supongo. Esa es su perspectiva. Es su país. Ellos son los dueños originales. Nosotros llegamos con nuestra bandera y dijimos, esto es nuestro. Lo sé, eso es lo que lo hace tan difícil, ¿no? Bueno, así ha sido siempre en la historia, ¿no? El que llega le quita al que ya estaba. Esto es solo lo que escucho en los medios. Pero dicen que son alcohólicos y no pueden ni pararse ni salir a trabajar. Eso no los favorece. Hay que ayudarlos a que estén sobrios. Si logramos eso, pueden tener un futuro. ¿Por qué te parece que viven en estas condiciones hasta hoy? Creo que es lo que quieren. Muchas veces se les ofrecen cosas, pero no es suficiente. ¿Te parece que se les ofrece mucho? Sí, viví en el centro de Australia y me parece que así les gusta vivir. ¿Les gusta vivir? Por su cuenta, sí. ¿Y qué pasa con la gente que ya vivía aquí de antes? ¿Qué pasa con ellos? No tienen mucho que celebrar. ¿Qué opinas? Sí que lo tienen. ¿Por qué? Cuando vienes a este país eres parte de él. Pero ellos no vinieron a este país. Estuvieron aquí siempre. ¿Desde siempre? Todos son australianos. Todos los que vienen a este país son australianos. ¿Por qué piensas que lo ven como un día de duelo? ¿Que lo ven ofensivo que celebren el día que les quitaron su país? No creo que sea ofensivo. Todos somos australianos y punto. Cada persona que pasa por aquí, todas son australianas. No importa si son negras, blancas, asiáticas, azules, verdes o lo que sea. Son australianos. Todos somos australianos. ¿Eres australiana? No, irlandesa. ¿Qué te parece que piensan los primeros australianos de esta fiesta? No parecería que tienen mucho para celebrar. ¿Por qué no? Bueno, hace 225 años, les arrebataron su tierra. Nos vemos. No sabes lo que estás diciendo. La verdad es que nunca abandonamos este país. Ni tampoco cedimos nuestra tierra, ni firmamos nada a los colonizadores australianos. Jamás lo hicimos. Nuestra gente jamás accedió a darle el país a otros solo para que nos paguen con planes sociales. Esa transacción jamás ocurrió. Lo que me asombra es que guardemos rencor. Nuestra dignidad está por encima de odiar a otros. Lo nuestro no es ira. No tenemos ese enfado. Pero nuestra gente tiene que empezar a pensar en cómo corregir la gran injusticia, esa injusticia terrible que seguimos viviendo, nosotros y los nuestros. El tráfico de la mañana invade el pequeño puente a peón. Mientras que en Puerto de Applecross, los barcos andan a sus anchas. Esta era el mundo según la utopía suburbana más grande y rica de Australia en 1960. Pero su creación requirió pintar por encima de toda una comunidad humana. Mucho mejor. La vida ideal. Un día en la playa frente al mar. El Expreso Rottnest es el servicio de ferry más ágil y mejor equipado para viajar a la isla Rottnest. La isla Rottnest del este australiano es un paraíso.
Estoy en camino a la isla Rottnest desde Perth. Los turistas la llaman Roto. Pero en 1838 era una prisión brutal, tan infame como la isla Robben en Sudáfrica. Me acompañan Marianne Mackay y Noel Nanap, dos miembros de la nación indígena Noongar. Ellos conocen la verdad de esta isla. Cuando le pregunté a Marianne que me acompañara, tenía miedo. Solo aceptó acompañarnos cuando Noel le dijo que la protegería del terror y la injusticia que veríamos. La isla Rottnest era uno de los campos de concentración más aislados del Imperio Británico. Algo que no se menciona en la historia australiana. En la playa, Noel realiza una ceremonia para protegernos. Primero tienes que tomar algo de arena y luego invocar al Naliwaga. Así la arena tendrá tu olor. Cuando lo arrojes por allí, el espíritu sabrá que estás aquí. En el ferry tomé esto y aquí está la isla Rottnest. Fui ingenuo. Esperaba que la descripción histórica dijera algo sobre los horrores. Esperaba que al menos hablaran de manera superficial sobre el campo de concentración, pero no dicen nada. La historia de Rottnest. Aquí está. Quédate para divertirte. Disfruta las maravillas únicas de la isla Rottnest y los armoniosos alrededores del puerto de Rottnest. Hay ferries diarios y vuelos organizados que te traerán al paraíso en solo 30 minutos. Esta fue una prisión llamada Quokkas. Encarcelaron a cientos de hombres y niños aborígenes aquí y a muchos los torturaron y asesinaron. Hoy es un hotel de lujo con spa. Australia debe ser el único país que crea una atracción turista donde antes murió gente. No se me ocurre otro. Son comparaciones obvias, pero es una sorpresa, ¿verdad? Entiendo lo que dices. Es tan degradante. Nos sentimos profundamente traumatizados por todo esto. Y uno puede imaginarse a 7 personas viviendo, tratando de ser metidas a la fuerza en cada celda. Este es el espacio de 3 celdas. Y las condiciones en las que vivían. Las condiciones en las que vivían al principio. Cuando esto fue construido por primera vez, solo tenían una pequeña ventilación sobre la puerta. Y eso era todo. Aquí hace mucho frío y también mucho calor. Este es un cuarto familiar. Aquí van los niños. Tienen camas dobles y los padres van aquí. Y este espacio era para 3 celdas. Y en cada celda había 3 personas. Murieron 17 en cada celda. Así que en este espacio, de la pared hasta aquí, murieron 51 personas. Y ahora la gente paga $240 por una noche. Sí, $240 por esto. Alquilamos esta habitación para la entrevista. $240. Increíble. Y no tienen idea de lo que pasó. Nadie se los dice. Nadie los informa. Si fuera yo, me gustaría saber qué pasó en el cuarto en el que duermo. Justo tras esa ventana, esa puerta, construían horcas. Ahorcaron a un hombre allí.
Y los otros prisioneros que venían aquí nunca vieron a una persona ahorcada. Los obligaban a ponerse en línea frente a la horca y a construirlas, y luego tenían que ver morir a otro. El impacto que tenían esas imágenes era espantoso, y quedaban allí por días. El resto hacía duelo y no comían. Eso también pesa en este lugar. Ahora la gente viene y duerme aquí. Esto tienen que vivir las personas aborígenes en Australia, un país tan bueno. Pero, ¿bueno para quién? No para nosotros que somos refugiados de nuestro país. Al lado del hotel está uno de los cementerios más grandes de Australia. Más de 300 aborígenes están aquí enterrados. Hasta hace unos años, no había ningún indicio de que eran tierras sagradas. Donde era la morgue, ahora es una cocina. El administrador del hotel me dijo que había planes de convertir la prisión Quad en un memorial. Es tierra de descanso y ellos no tienen ningún respeto por la historia de aquí. Van a poner un cartel sobre las tumbas sin nombres para hablar de este lugar. Pero luego a la derecha hay una calle por la que pasan autos y cualquiera puede pasar y destruir el lugar de descanso de nuestros ancestros. La isla Rottnest no es el pasado. Australia del Este es un estado de encarcelamiento para australianos de color. En el Día de Australia de 2008, el señor Ward, un hombre aborigen, murió cuando lo llevaban a una prisión a 300 millas bajo el sol. La temperatura en el auto alcanzó los 56 grados centígrados. El coronel lo nombró una desgracia. El director de los casos públicos tardó 2 años en decidir que no iba a pasar nada. Al final, los conductores, sus empleadores y la prisión fueron multados por infringir las normas de salud y seguridad. Un aborigen llamado Sr. Ward sufrió una muerte terrible. El forense dijo que murió por el calor. El forense también dijo que tu departamento, cuando eras ministra, tenía la responsabilidad de su muerte. Pensé en renunciar después del accidente, porque ¿qué sentido tiene mi puesto si no puedo mejorar las cosas? Los servicios jurídicos aborígenes te lo reclamaron. Así que no puedes decir que no lo sabías. No, lo sabía y le escribí una carta al servicio jurídico aborigen. Lo hice para seguir el proceso y tener su respaldo. Fue un accidente horrible. Un hombre muerto en un auto. El calor fue tal que dejó una quemadura en todo su cuerpo. ¿Hasta qué punto es tu responsabilidad? Al final del día, tienes razón. La responsabilidad es mía. Todo el sistema judicial es culpable al final. Pero como dije, no estoy eludiendo mi papel porque me considere responsable de lo que pasó. Estabas a cargo del departamento. Sí, estoy de acuerdo. Y es algo que me llevaré a la tumba con tristeza. ¿Por qué no renunciaste? ¿Por qué no renuncié? Contemplé hacerlo durante días. ¿Qué pasó? Pensé, lo que quiero es saber si puedo hacer algo para solucionar estas cosas. ¿Qué hiciste para solucionarlo? Lo que hicimos, por ejemplo, fue encargar vehículos de transporte nuevos. Y por eso las cosas sí son diferentes. Pero nunca pasó con alguien blanco. No, claro que no. Algún ministro en Australia dimitió y dijo, ¿no podemos soportar este tipo de racismo atroz?
Parece como si esperáramos al próximo caso. Mi departamento tiene cursos obligatorios de sensibilidad cultural. ¿Sensibilidad cultural? Sí, era el personal de mi despacho, pero lo que quería era que vinieran los altos cargos del sistema para que comprendieran algunas de estas cuestiones fundamentales. ¿Qué es la sensibilidad cultural? Trata sobre nuestra cultura aborigen y los problemas vistos desde el sistema penitenciario. Por eso sometí a mi equipo, que considero excelente, a esta capacitación, con el pretexto de que así lograría que vinieran los altos cargos del departamento, para que aprendieran algunas nociones básicas sobre la cultura aborigen. ¿Así que no conocían la historia? ¿No sabían que hubo masacres en todo el país? ¿No sabían que la gente había sido enviada a una forma de la Isla del Diablo? Ciertamente, algunas personas sí lo sabían. Hay gente bien intencionada que conoce toda esta historia, pero entre los altos cargos no siempre es así. A una de las altas directivas le preguntaron cuando se incorporó al departamento en una entrevista ¿qué contacto tenía con la cultura aborigen? Respondió que venía de Bradford y que había tratado con muchas personas pakistaníes, así que pensaba que entendía estos temas. ¿Y qué quería hacer con los aborígenes? No tengo ni idea. Ahí organicé la sesión de formación. ¿Organizaste la formación sobre sensibilidad cultural? Sí. ¿Australia Occidental está construyendo más cárceles? Por el momento creo que apilarlos es la jerga. ¿Qué quieren decir con apilar? Bueno, son literas dobles. Así que es como un almacén de personas. Almacenan, apilan y apilan. Así llenaban los barcos de esclavos. Es lo que están haciendo. Los amontonan y apilan. Construyeron la 14ª cárcel de adultos. Eso quieren. Muchos lo aplaudieron. Está en Derby y es una prisión aborigen. ¿Los presos serán en su mayoría aborigen? Todos son aborígenes, cuando son menos del 3% de la población. Hoy, las personas de color australianas son de las más encarceladas en la Tierra. Esta idea del llamado Estado de ley y orden cada vez más parece, como algunos sostienen, orientarse a construir un centro estatal que cuida muy bien a quienes se ajustan y encajan dentro de los valores globales del neoliberalismo y encarcela y trata con dureza a quienes no se ajustan. Y creo que lo que vemos en Australia no es solo un castigo a los pobres, sino también un castigo a quienes son indígenas y diferentes. Son personas con normas profundamente distintas y están especialmente expuestas a no encajar en las reglas de este estado de ley y orden que, una vez más, algunos argumentan es producto directo del neoliberalismo global. Aquí, en el territorio del norte, la tasa de encarcelamiento es 6 veces superior a la de personas de color durante los últimos 10 años del apartheid en Sudáfrica. En Australia del Este es hasta 8 veces más. ¿Crees que Australia es un estado de apartheid? No creo que sea diferente. Lo único que falta son carteles que digan que las personas de color beben de este grifo y las blancas de aquel otro. Pero en Alice Springs habría que ser ciego para no ver aquí el apartheid. La cantidad de gente en custodia preventiva es demasiada. Y estos casos en Alice Springs, no recuerdo las cifras, pero incluso después de 25 años en el territorio del norte, me asombra que tanta gente esté en nuestra custodia. La prueba son las cárceles, sobre todo en el territorio del norte, que están llenas y eso no va a cambiar pronto.
Tenemos que abordar los problemas subyacentes. De nuevo, es fácil para mí decirlo, porque no tengo la respuesta, pero hablamos del tema. Hay que darle a la gente una buena vivienda, una buena educación, asegurarse de que se cuida la salud de otros igual que mi salud y la de los demás en la comunidad. En 1981, Eddie Murray murió bajo custodia policial en la ciudad de Wiwo, en Nueva Gales del Sur. A pesar de las pruebas de que la policía mintió y encubrió el caso, no se procesó a nadie. Una segunda investigación determinó que le habían destrozado el esternón. Durante más de 25 años, seguí y filmé una campaña de los padres de Eddie, Arthur y Leila Murray, que buscan justicia. Filmé esta entrevista con ellos en 1987. Bueno, me gusta pensar que conocí a Eddie. No se habría quitado la vida. Creo que lo mató un agente de policía. En 2012, Arthur y yo volvimos a Wiwo, donde creció su familia y donde mataron a Eddie. La vida y los extraordinarios logros de Arthur Murray son casi desconocidos en la Australia Blanca. Arthur trabajaba en los campos de algodón. Le pagaban poco más de $1 la hora. Pagar una miseria a los australianos de color tiene una larga historia en el país de la equidad. Era difícil. Teníamos que trabajar cuando usaban el pesticida. Una vez que rociaran el algodón, te rociarían a ti también. Trabajamos en esas condiciones hasta que le pusimos fin. Arthur Murray y los trabajadores del algodón se declararon en huelga y marcharon por la ciudad. Queríamos mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida y salarios más altos. Decidimos que los aborígenes dejáramos de trabajar. No iríamos al campo de algodón. ¿Hubo unanimidad al respecto? Fue unánime. Dejamos de trabajar e hicimos huelga. El periódico local los llamó alborotadores comunistas. Arthur era el mejor tipo de problema. Los trabajadores del algodón obtuvieron una victoria histórica. Fue una victoria triple. Ganaron mejores salarios y condiciones de vida. Y el consejo les permitió acampar aquí. Así es, cumplieron nuestras exigencias. Pero la familia Murray pagó un alto precio. Gente blanca los acosó y atacó, lo que causó la muerte violenta de Eddie. A mucha gente blanca no le parecía bien que viviéramos aquí. Así que vienen y nos intimidan y acosan. ¿Qué sientes al volver a Wiwo, Arthur? No lo sé. Es difícil volver a este lugar. Es la sensación de perder a un hijo. La gente como yo y otras que luchamos por los aborígenes y por nuestros derechos y mejores condiciones, luchamos por lo que nos parece justo. Pero no ha cambiado nada. Y dudo que cambie. Lo cuestionas todo y no dejas de hacerte la misma pregunta una y otra vez. ¿Vamos a encontrar justicia? ¿Habrá gente que reconozca que existimos en este país? Una regla para los blancos y otra para las personas de color. La Comisión Real dijo que la policía cometió perjurio, que falsificaron sus registros, que mintieron. ¿Cuántos procesamientos hubo? 0. ¿Cuántas recomendaciones formuló la Comisión Real? Inventaron 339 recomendaciones. Pero no se hace nada y sigue muriendo gente bajo custodia policial o penitenciaria. El día en que subí aquellos escalones, entré por aquella puerta principal.
y me pidieron que subiera y me dijeron que había muerto. No lo podía creer. Sigo sin creérmelo. ¿Cómo te sientes después de tanto? ¿Qué quisieras que pase, Leila? Quiero que el gobierno estatal le preste atención al caso para obtener alguna respuesta de ellos. Lo que nos quitaron fue nuestro hijo. Sufrí mucho a lo largo de los años y ya no aguanto. Queremos respuestas, John. ¿Cuándo piensas que cambiarán las cosas en este país? Cuando la justicia en este país funcione. Leila murió en 2004, todavía luchando por la justicia. Cada vez que vienes aquí, ¿sientes tristeza o rabia? Bueno, John, son ambas cosas. Tristeza y también rabia. Y es difícil hablar de esto, pero tengo que expresar lo que siento por un hijo al que amaba y la rabia por cómo murió en esas circunstancias. Esa ira sigue conmigo. Solo puedo decir que Eddie no murió en vano porque inició una campaña en nombre de muchos otros, como dice tu camiseta. Y solo el reconocimiento de este dolor por parte de la Australia blanca puede redimirla de su papel en la muerte de jóvenes como Eddie. Reconocerlo por medio de la justicia. Sin duda sería justicia. Esto ocurrió en 1981. Y estamos en 2012 esperando a que el hombre blanco nos dé justicia. Todavía no ha llegado. Es la tumba de Leila. Sí. Ella sentía dolor y pena. Pensó que tal vez algún día se haría justicia, pero eso no pasó. La justicia falló. ¿Qué edad tenían cuando se conocieron? Yo tenía 15 años, Leila 16 o 17. Unos 2 años mayor que yo. Estuvimos juntos unos 47 años. Y criaron a unos 12 hijos. 9 chicas, 3 chicos. Una gran persona y mujer. Solo puedo decir que era una mujer con clase y encantadora. La heroica defensa de los trabajadores del algodón por parte de Arthur Murray forma parte de una historia oculta de resistencia aborigen. Las victorias épicas de los peones ganaderos y sus familias pusieron fin al trabajo esclavo en Australia. En Wave Hill, en el territorio del norte, una huelga histórica de los Gurindji fue un grito de guerra por la justicia para todos los australianos de color. Este movimiento y esta huelga fue de las más largas de la historia de Australia. Fueron 8 años. Los amenazó la policía y personas que trabajaban en la estación.
se les pusieron en contra. Es uno de los movimientos más importantes de este país. Wave Hill era de las granjas más grandes del mundo, propiedad del multimillonario británico Lord Vestey. Los aborígenes eran la base de esta industria, pero trabajaban por miserias y comida. En 1966, dirigidos por Vincent Lingiari, los trabajadores y sus familias se retiraron. Su rebeldía es expresada por su organizador sindical, Dexter Daniels. Queremos el dinero ahora. ¿Quieren el dinero ahora? Sí, esperamos demasiado. Así que, en efecto, quieres violar la ley. Así es. ¿Y piensas que los aborígenes estarán todos de acuerdo? Sí. ¿En todo el territorio del norte? Así es. Haré todo lo que pueda para que se unan a mí. Lo haré a mi manera. La huelga fue una victoria para la igualdad salarial y condiciones de trabajo y vida dignas. La lucha por el derecho a la tierra está en el centro de la continua lucha por la libertad en Australia. Los australianos de color consiguieron derechos limitados sobre la tierra y una ley de títulos nativos, pero esto le da preferencia a las instituciones blancas, dando lugar a batallas divisorias por la tierra sagrada y la riqueza que hay en ella. El corazón sagrado de la Australia aborigen es Uluru. Donde los turistas pueden disfrutar de la buena vida por solo $2,000 la noche, respetando el medio ambiente y alejados de la pobreza y los barrios marginales de los que viven en esta tierra. Los habitantes de Mutijulu son los custodios de la roca. Sus casas están plagadas de asbesto, que provoca cáncer. Desde 2008, el gobierno construyó menos de 1,000 viviendas para aborígenes en el territorio del norte. Esta es la casa de mi hija, Mary. Vive aquí con una familia ampliada. Son 32 personas en esta casa. La comunidad condenó la casa de ahí porque el asbesto estaba expuesto y lo pintaron por arriba. Estaba roto. Así que va a intoxicarlos en el futuro. Sufren mucho por esas cargas extra. Muchos tienen que irse de sus casas y viven con otros. Hicieron auditorías en Mutijulu por toda la comunidad y encontraron asbesto en el 70% de los edificios. Luego pusieron marcas así, e igual dejan que la gente viva aquí. Sí, no tenemos otro sitio donde vivir, así que nos quedamos. Lo que más me preocupa es que tenemos niños pequeños en casas así. Ahora estamos en una situación desesperada. Tenemos que dormir de punta a punta y pared a pared, como cuando éramos niños. Ahí está el baño. El baño y el retrete con tanta gente viviendo aquí. No se puede renovar una casa con asbesto. Hay que demolerla. Hay 20 personas viviendo en una casa con un solo inodoro. Cada vez que viene más gente a quedarse, la alcantarilla se inunda. Hay aguas residuales en el patio trasero. Así que estás hablando de parásitos. A veces me pregunto si necesitamos pruebas de cólera. Es así de grave. ¿Alguna vez las autoridades te dieron dinero para la renovación? Ni un céntimo para reparar nuestras casas. Necesitamos reparaciones. Solo podemos ir al vertedero local y reciclar lo que encontremos. Así es como sobrevivimos aquí. Aquí hay muchos niños pequeños, ¿no es así? La familia es más que nada niños de primaria. Niños de primaria.
Me imagino que en este tipo de casa, la infección cruzada a la que son propensos todos los niños es devastadora. Hay un 70% de infecciones auditivas entre los niños. Y eso no es todo. ¿70% de infecciones auditivas? ¿Padecen sordera? Sí, están sordos en parte. Mi hija, la propietaria de la casa, es sorda. Qué ironía que mi hija tenga que cuidar de una casa con asbesto y 32 personas dentro. Australianos, por eso decimos un abuso de los derechos humanos. Salió un informe de la Asociación de Médicos Indígenas que mencionaba los casos de desnutrición y hambre. Por supuesto. Hay niños desnutridos y personas con sobrepeso que aún así están desnutridas, porque básicamente sobreviven a base de harina y carne, que está subvencionada por el consejo local. Parte del dinero que llega a la comunidad a través del turismo se utiliza para bajar el precio de la carne. Así que reciben suficiente proteína, pero no obtienen suficientes vitaminas, porque no consumen frutas ni verduras, ya que son demasiado caras. ¿Cuántas personas tienen que dormir en esta cama? Si consigues doblar a los niños cabeza con pie, cabeza con pie, cabeza con pie, unos 8 o 9. Y en este otro colchón serían unos 3 o 4 en la cama. Pero hubo varios informes del gobierno diciendo que la mayor causa de pobreza entre los aborígenes es la vivienda. Y Kevin Rudd, un político, prometió destinar $700 millones para construir casas en las comunidades indígenas. ¿Dónde está el dinero? Tenían 9 vehículos nuevos con 11 personas dentro. 9 vehículos. ¿Los del gobierno vinieron y le dieron órdenes a la comunidad? No una vez, 7 veces. Y aún así las condiciones de vivienda siguen siendo así. También hay gente de más viviendo aquí fuera. Una familia dormiría aquí. Bueno, a veces siento que estoy enfrentando condiciones similares a las de la clase obrera inglesa en la década de 1870 o incluso en la de 1780. Por ejemplo, donde vivían 20 personas en una sola habitación, con una alcantarilla abierta en medio del patio, y personas lidiando con enfermedades infecciosas graves que los mataban prematuramente, y con conductas adictivas derivadas del despojo que sufrió la clase obrera inglesa al comienzo de la Revolución Industrial. En 2007, el primer ministro John Howard y el ministro Mal Brough declararon estado de emergencia en el territorio del norte, pero solo con los australianos de color. Señoras y señores, el señor Brough y yo hemos convocado esta conferencia de prensa para anunciar una serie de medidas para hacer frente a lo que describiríamos como una emergencia nacional en relación con los abusos a menores en las comunidades indígenas del territorio del norte. Conocida como la intervención, su objetivo era salvar a los niños aborígenes de los pederastas, pero había una agenda oculta detrás. Es una intervención. Y sí, deja de lado el papel del territorio hasta cierto punto, pero ¿qué es más importante? ¿Las sutilezas constitucionales o el cuidado y la protección de los niños pequeños? La intervención se basó en una mentira cínica, una excusa cruel que asumía lo peor de todos los aborígenes del territorio del norte, porque el ministro de Asuntos Indígenas, Mal Brough, dijo que había redes de pedofilia en las comunidades en las que el gobierno iba a intervenir. Una afirmación nada precisa. La legislación que trajo la intervención no menciona a los niños en ningún momento, pero la maquinaria propagandística desde el principio fue implacable. Todos en estas comunidades saben quién dirige las redes de pedofilia, saben quién trae la gasolina, saben quién vende la basura. Hay que sacarlos de la comunidad y ocuparse de ellos. Una afirmación nada precisa.
Si tenemos que salvar a los niños, no vamos a seguir ninguna recomendación sobre hablar con las organizaciones aborígenes o incluso preguntar a las familias aborígenes sobre cuál es la situación de estos niños. Era el momento de enviar a las tropas. Todo el mundo de la comunidad terminó aterrado. Esa fue la realidad. Las madres pensaban que se iban a llevar a sus hijos y huyeron. Todo el mundo abandonó esta comunidad. Así que el ejército llegó con camionetas y levantó las tiendas en medio de la comunidad. Sí, así es, aquí mismo. El ejército australiano en una comunidad aborigen australiana. Había muchos soldados. Estábamos bajo ataque. Por primera vez en la Australia moderna, el ejército fue enviado a las comunidades de color por un gobierno decidido a controlar la vida de la gente y sus tierras. El miedo abrumó a las comunidades. A las personas que se negaran a ceder el arrendamiento de sus tierras, le negarían servicios básicos como una vivienda digna y saneamiento. Eliminaron un plan de empleo público que daba trabajo a miles en zonas remotas. Restringieron las prestaciones. Solo se podían comprar artículos de primera necesidad con una tarjeta básica especial. Solo se trataba así a los ciudadanos de color. Como los ingresos de la gente estaban en cuarentena, hubo casos de inanición. El propio comité del gobierno descubrió lo que nombró una desesperación colectiva entre los aborígenes. La tasa de autolesiones e intentos de suicidio se cuadruplicó. Para crear las bases de la intervención, empezaron una campaña mediática mediante un programa de TV nacional llamado Lateline. Lateline afirmaba que los niños aborígenes eran víctimas de la esclavitud sexual. Las denuncias del programa se centraban en la comunidad de Mutijulu. Un testigo clave fue este hombre, cuya identidad fue ocultada. Decían que era un ex trabajador juvenil. Los que tienen el control son traficantes de drogas, señores de guerra, de la gasolina y pedófilos. No hubo esclavitud sexual, ni señores de guerra de la gasolina, ni redes de pedofilia. El testigo anónimo era en realidad un alto cargo del gobierno. Trabajó en Mutijulu, pero nunca vivió allí. El programa Lateline fue expuesto por el periodista de investigación Chris Graham, fundador de National Indigenous Times. En 2006, Lateline empezó a decir que en las comunidades aborígenes eran comunes los abusos sexuales y que los hombres aborígenes maltrataban a mujeres y niños a una escala inaudita. Fue ese estilo de reportaje sensacionalista lo que le permitió al gobierno federal introducir políticas que los australianos no han visto. Es que el trabajador juvenil anónimo era un funcionario del gobierno llamado Gregory Andrews. Él afirmaba haber vivido allí 7 meses. No vivió allí ni una noche. Nunca en su vida durmió en Mutijulu. Varias personas me contaron de hombres de la región que van a otras comunidades y consiguen chicas jóvenes. Se las llevan y las transforman en esclavas sexuales. Lo más gracioso era ver a Greg Andrews o a este hombre con un sombrero y un jersey que yo sabía que eran suyos. Verlo allí sentado, hablando con esa voz robótica sobre cosas que supuestamente conocía de esta comunidad. Y yo estaba ahí mirándolo pensando, ¿este es Greg? Y sí lo era.
¿Y cómo conocías a Greg? Greg Andrew era mi jefe en la Oficina de Coordinación de Políticas Indígenas. Era oficinista, el director de la sucursal. Así que era un alto funcionario del gobierno. Así es. Inventó muchos sinsentidos. Afirmó que sabía de niños retenidos contra su voluntad y traficados entre comunidades por hombres aborígenes como esclavos sexuales. Aseguraba que vio a mujeres asistiendo a reuniones con los brazos rotos y con destornilladores y cosas extrañas colgando de las piernas. ¿Alguna de sus acusaciones tenían algo de verdad? Para nada. En lo absoluto. Le pedí al hombre del sombrero una entrevista, Gregory Andrews, pero se negó. El ministro de Asuntos Indígenas, Malbrough, dijo que examinó las pruebas que el programa presentó sobre las redes de pedofilia y dijo que los abusos a menores se producían todo el tiempo. Algo asombroso, ¿no? Muy asombroso, sobre todo porque él sabía que el ex trabajador juvenil anónimo del programa era en realidad su asesor. Era un indicio de la falta de buena fe en la producción del programa. No consiguieron a alguien objetivo. A los que estaban haciendo el programa les debería haber hecho pensar, al menos, que había un posible conflicto de intereses. Era un problema evidente y, sin embargo, siguieron adelante con la entrevista. La Comisión Australiana del Crimen, que tú creaste y a la que diste poderes especiales, no encontró pruebas. La Policía del Territorio del Norte no encontró pruebas. Salieron informes desde entonces que, en general, nadie encontró pruebas. Si quieres, te los muestro. Bueno, di lo que quieras. Te equivocas. Lo que descubrieron es que... ¿Dices que la Comisión Australiana del Crimen mentía? ¿Que la Policía del Territorio del Norte se equivocó? La realidad es que cuando fueron a esas comunidades no pudieron encontrar a las personas que corroboraran las pruebas. Pero ellos dirán que existe una gran cantidad de evidencia innegable, como por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual en niños muy pequeños. Yo mismo he hablado con padres y familiares que pueden identificar a los responsables, pero se niegan a hacerlo. Acusaste a todas las comunidades aborígenes, no solo a Mutijulu, de albergar redes de pedofilia. Primero que nada, el gobierno laborista del Territorio del Norte elaboró un informe independiente, una investigación. Visitaron 45 comunidades aborígenes distintas del Territorio del Norte y encontraron pruebas de abusos sexuales a menores en todas y cada una de ellas. El ministro Brough malinterpretó la idea de mi informe. Los niños pequeños son sagrados y lo utilizó para sus propios fines. ¿Por qué diría algo así el ministro cuando no es verdad? No lo entiendo. El informe no hablaba de pedófilos, ni a redes de pedofilia, ni a personas que deambulan por ahí abusando de niños. No era ese tipo de informe. Escribimos lo que nos contaron las personas y todas las preocupaciones que tienen. Así que nos hablaron de pobreza, de niños que no van a la escuela, de madres jóvenes, de falta de educación para todos, de falta de vivienda, de desempleo. En ciertas condiciones como esas, la probabilidad de que abusen a menores es muy alta. La negligencia y el maltrato a los niños eran reales, pero dejaron eso de lado. El objetivo de esos programas de televisión era crear una situación en la que el gobierno pudiera intervenir para controlar a esas comunidades. Pusieron carteles muy explícitos en las zonas aborígenes prescritas. ¿Pondrías los mismos carteles aquí en la Costa Dorada de Queensland? ¿O en otros lugares donde hay maltrato infantil, como la Australia de clase media, de clase trabajadora, la Australia blanca? Es una buena pregunta, porque lo que en realidad estás planteando es que no deberíamos discriminar por el color, sino que en realidad deberíamos proteger a los niños independientemente de dónde se encuentren. Yo vivo aquí, en Sunshine Coast, y hay abusos sexuales a menores. Eso es un hecho.
No es algo exclusivo de una etnia concreta o de un lugar. En 2008, el grupo de especialistas de Australia Central elaboró un informe en torno a la intervención. Una de las cosas que descubrimos y que quisimos dejar en claro con el gobierno fue que, tras 11.000 controles de salud a niños, solo encontramos a uno con un problema de salud del que no se conocía. Y no era un caso de agresión sexual. Si Malbrough quiere ignorar este informe escrito por expertos en la materia que trabajan sobre el terreno, podrá hacerlo. Pero lo que dice es falso. ¿Por qué Gregory Andrews salió de forma anónima? Era alguien que trabajaba para ti. ¿Por qué apareció en el programa Lateline con el título de extrabajador juvenil anónimo? ¿Por qué sucedió eso? No sé por qué me haces esa pregunta. ¿No te informó antes de hacerlo? No. ¿No te informó? No. El registro parlamentario cuenta otra historia. Brough dijo al Parlamento que Gregory Andrews facilitó la información de sus notas a mi oficina. El programa utilizó imágenes de niños aborígenes esnifando gasolina. Así es. No eran de Mutijulu. Las imágenes de la inhalación de gasolina venían de una comunidad llamada Río Daga, a cientos de kilómetros de distancia. Pero dijeron que eran de Mutijulu. Miembros de los Mutijulu se quejaron con el programa y una investigación confirmó que las imágenes que decían ser de Mutijulu procedían de otro lugar. Se calificó de desafortunado fingir que un funcionario del gobierno era trabajador juvenil, pero se justificó porque dijo que temía por su seguridad. La denuncia fue rechazada. El canal rechazó realizar una entrevista para esta película. Los habitantes de Mutijulu y otros se quejaron al ABC y se llevó a cabo una investigación interna que anunció que el programa no tenía la culpa. ¿Qué opinas del proceso que exoneró al programa? Me parece una farsa. Es como si la policía investigara su propio comportamiento. Puede que internamente sea un proceso perfectamente correcto, pero luego confiar en esto para quitarles responsabilidad al programa me parece demasiado. Cuando esto salió a la luz, recibieron una disculpa de la ABC. Para nada. Ni una disculpa, nada. Y creo que quedó la sensación de que seguimos siendo los culpables. Una de las cosas que más entristeció a los miembros de la comunidad de Mutijulu fue que los medios de comunicación no reconocieran que las acusaciones, extremadamente sensacionalistas, que se habían hecho contra ellos eran falsas y que la Comisión Australiana del Crimen también las había declarado falsas. Nadie se tomó la molestia de limpiar el nombre y reputación de la comunidad Mutijulu. La Comisión Australiana del Crimen, a la que diste poderes especiales, investigó y no encontró pruebas. Eso no es cierto. Acusaciones de círculos pedófilos no tienen pruebas. The Sunday Age. Lo que hizo nos aniquiló por completo. Esa intervención fue errónea. Acepto que la intervención fue equivocada y estúpida. Lo dije en su momento, mantengo ese punto de vista. Pero se basó en un engaño, ¿verdad? Más que eso, se basaba en una mentira. ¿Cuál era la mentira? Bueno, la mentira era, en pocas palabras, que los hombres aborígenes eran todos pederastas. Los hombres aborígenes son el pueblo más demonizado de Australia. Me entristece porque ese es mi padre, esos son mis mayores. Son personas con las que trato cada día. Me entristece que se las retrate como violadores o descontrolados. Me parece repugnante y demuestra que la gente que escribe estas cosas no conoce a los aborígenes que yo conozco.
Es evidente que no han pasado mucho tiempo con las comunidades aborígenes. Eso es lo que me entristece, porque afecta a las mujeres aborígenes también, porque son nuestros maridos, hijos y tíos. Es repugnante, es un mito, no tiene nada de cierto. Tuvimos muchas políticas racistas, pero esta fue la madre de todas ellas. Para poner en marcha esa política, el gobierno federal, con la ayuda de la oposición, el Partido Laborista en aquel momento, suspendieron la ley de discriminación racial. Y solo hay una razón para suspender una ley de discriminación racial, es que vas a hacer algo racista. Y ambas partes admitieron que era racista. Las Naciones Unidas la tacharon de racista, pero lo hicieron de todos modos. Estoy segura de que si Sudáfrica hubiera propuesto una ley similar, el resto del mundo se hubiera indignado. Y sin embargo, aquí en Australia, podemos hacerlo, salirnos con la nuestra, y nadie parece pensar hay algo malo detrás. Eso es lo que no entiendo. ¿Cuál es el punto de imponer algo así contra ustedes? Me pareció muy sospechoso, porque recuerdo que, algunos años antes de la intervención en Australia Central, vi enormes helicópteros sobrevolar nuestra tierra, con unas máquinas inmensas. No sé exactamente qué eran, solo puedo suponer que estaban buscando minerales. Pasaban volando por encima y era como ver una película de ciencia ficción. Helicópteros sobrevolando con estas enormes antenas colgando. Unos años más tarde, el gobierno viene a la comunidad Mutijulu para acabar con redes de pedofilia que no existían. Y entonces se trasladan, traen la intervención y encuentran muchísimo uranio y tierras raras en Australia Central. Y las fechas coinciden. La gente puede pensar que estoy siendo paranoica, pero no puedes evitar serlo cuando todos los puntos están conectados así. En 2007, el gobierno del Territorio del Norte lanzó la campaña Top and Secret 2 para explorar nuevos yacimientos minerales. Según una encuesta del sector, el Territorio del Norte es la nueva frontera de la minería australiana. Fue aquí, en Jay Creek, donde terminó para mí un viaje y comenzó otro. Era el año 1969. Mi periódico de Londres me envió a descubrir mi propio país. ¡Qué ironía! Quedé aturdido. Esta fue una fotografía que tomé entonces. Jay Creek era la Australia secreta. Una reserva del gobierno donde se obligaba a la gente a vivir en condiciones inimaginables. Esto era una celda de detención. La policía y los funcionarios de asistencia social se llevaron a miles de niños de lugares como Jay Creek. Se los conoce como la generación robada. La política era la asimilación. La influenciaba la eugenesia, que tenía vínculos con el fascismo. Un funcionario lo describió como una limpieza de lo negro. Fue un genocidio. Lorna Fillo y sus amigos de la infancia se escondían por miedo a que se los llevaran. Y le dije, ten cuidado, le quitan los bebés de piel oscura de sus madres, otras madres negras. Así que solíamos ir al río y construimos una casa falsa y cavamos un agujero.
Practicábamos escondernos allí. Uno de nosotros era la cacatúa, como una alarma. Ese tenía que prestar atención y cubrirnos con hojas de los eucaliptos. Y llegó el día en que vinieron los caballos a galope, bajamos corriendo y nos escondimos allí. Nos escondimos en aquel río y el chico aborigen nos tapó con las hojas. Entonces sacaron un látigo y lo usaron. El chico se asustó, entró el pánico y corrió de vuelta a nuestro escondite. Los de la asistencia social nos encontraron y nos llevaron. Las madres gritaban y lloraban, se agarraban al camión cuando nos llevaban. ¿Cómo se sintió tu madre? Se preocupó por mí hasta el día de su muerte. ¿Extrañabas a tu madre? Sí, por supuesto. Lloraba casi todas las noches. Nos consolábamos entre los niños. Conocido como el bungalow, aquí es donde muchos niños fueron llevados desde los años 20 hasta los 50. Eran presa fácil para los depredadores sexuales. El secreto más oscuro de Australia es la violación y la explotación sexual de los blancos contra las mujeres y los niños de color. Hoy, cuando los aborígenes comparan esta historia a las falsas afirmaciones que condujeron a la intervención, la ironía es amarga. Ha llegado el momento de que la nación pase a una nueva página en la historia de Australia, corrigiendo los errores del pasado y avanzando con confianza hacia el futuro. Pedimos disculpas por las leyes y políticas de los anteriores parlamentos y gobiernos que han infligido una profunda pena, sufrimiento y pérdida a nuestros compatriotas australianos. No fue una disculpa por los asesinatos, las violaciones, los envenenamientos, ni por todo lo que sufrió el pueblo aborigen de Australia. Fue una disculpa por haber robado a tantos de nuestros hijos, con la intención de asimilarlos y asegurarse de que no hubiera continuidad de las prácticas tradicionales aborígenes en Australia. Señor Rudd, como primer ministro, rompiste un largo silencio en Australia. Pediste perdón a los aborígenes por el robo de sus hijos. Dijiste, y cito, "No son los sentimientos los que hacen la historia, son nuestras acciones las que hacen la historia". ¿Qué querías decir exactamente? Creo que con la disculpa eran necesarias dos cosas. Una era una transacción, si se quiere, espiritual o emocional entre australianos indígenas y australianos no indígenas. Y eso era solo pedir perdón, pero con honestidad. Podrá sonar trillado para algunos. Hay quienes lo descifren como solo un gesto. Pero si perjudicaste a un pueblo o dañaste a una persona en tu propia vida, no puedes empezar a mantener una relación normal hasta que hayas corregido tus errores en ese nivel. Pero los errores continuaron. Un año después de las disculpas de Rudd, 37 niños aborígenes fueron separados de sus familias por supuesta negligencia en la localidad de Lightning Ridge, Nueva Gales del Sur. Había un bebé de 4 días. Fueron al hospital y se lo quitaron de los brazos a su madre. Eso es retroceder en la historia. Es lo mismo que pasó con nuestros pequeños de la generación robada. Una campaña de 3 años de las familias de Lightning Ridge consiguió que volvieran casi todos los niños. Tuvieron suerte. En toda Australia se está sacando de sus casas a niños negros.
Muchos son entregados a blancos y pierden todo contacto con sus familias aborígenes. Se trata de una nueva generación robada. Hace 15 días recibí una llamada de miembros de la comunidad que estaban angustiados. Decían que la policía y la Agencia de Protección de Menores se presentaron en la casa de una familia por la mañana y entraron para tomar a un niño de 3 años, meterlo en un coche y llevarlo a 700 kilómetros de esa comunidad. La abuela que estaba en esa casa lloraba. Persiguió al coche, le tiró piedras y no podía creerlo. Decía una y otra vez que esto es lo que les hicieron antes, en los tiempos de la generación robada. Esto está ocurriendo de nuevo en el norte de Queensland. Casi 200 bebés fueron separados de sus madres en el hospital. Horas después de dar a luz, Protección de Menores retira a estos bebés. No hay ninguna explicación sobre el proceso o la razón de lo ocurrido. Tampoco de sus derechos, cómo podrían recuperarlo, qué opciones tenían. Los dejan llorando por sus hijos. La autora de este informe, Olga Habnen, fue despedida por el gobierno del Territorio del Norte tras publicarlo. El informe reveló que, en un año, el gobierno gastó casi $80 millones en vigilar y retirar a los niños, frente a solo $500,000 en apoyar a estas familias empobrecidas. Así que los $80 millones al año que ponían en la categoría de protección de la infancia eran para las personas que se llevaban a los niños. Así es. Se llevan a los niños porque asumen que hay maltrato infantil en toda la comunidad aborigen. Tu informe muestra que el Territorio del Norte, donde el gobierno usó al ejército y describió abusos a menores en cifras impensables, como lo hizo un ministro, tiene la menor cantidad de abusos de Australia. Sí, lo hace. Es bastante aleccionador, es duro. Es más que aleccionador. Eso, con todos mis respetos, es un gran engaño. Hablando con la gente, me dijeron lo mucho que apreciaban tus disculpas. Pero casi todos, hombre y mujer, dijeron que nada había cambiado. Muchos dijeron que la situación era peor. No voy a estar aquí sentado con una bandera diciendo todo está bien y solucionado. No es mi estilo. Citando a los grandes profetas australianos, eso es una tontería. Me parece que las buenas noticias podrían también ser una tontería. Porque después de la disculpa enfatizaste un mensaje específico. Tus palabras fueron: quiero ser honesto al respecto, no habrá compensación. En cuanto a la compensación por daños sufridos directamente, como parlamentario no descarto esa opción. Eso mismo les dije también a los líderes aborígenes. Los aborígenes volvieron a tener esperanzas, pero recibieron una traición. Ese es el patrón de las relaciones entre personas de color y blancos en Australia. Crea expectativas y luego traiciona esa confianza. Esta traición está arraigada a la vida política australiana, debido a ciertos intereses económicos como la industria minera. La industria minera australiana da beneficios enormes. Estamos hablando de unos $1,000 millones semanales. Eso se puede redondear como $52,000 millones al año y es una gran cantidad de dinero. Y lo que tenemos son grandes empresas que obtienen enormes beneficios de minerales que no fabricaron en tierras que no les pertenecen. Y a eso le dicen economía inteligente. Lo llaman el desarrollo económico australiano del siglo XXI. En los 80, el Partido Laborista prometió derechos territoriales a los aborígenes.
era la mayor causa moral de Australia. El lobby minero pasó al ataque con propaganda como esta. Las territoriales aborígenes te podría quitar el derecho de acceso a hasta el 50% de Australia Occidental. ¿Te parece justo que menos del 3% de la población reclame la propiedad de hasta el 50% de nuestra tierra? Los periódicos llenos de publicidades que decían, ¿crees que es tu tierra? Piensa de nuevo. Con imágenes de lugares emblemáticos de Australia. ¿Te gusta? Míralo bien ahora. Puede que tus hijos no tengan la oportunidad de hacerlo. Los aborígenes te lo quitarán. Los blancos no podrán ir allí. Necesitarás permisos para ir a tu playa favorita. No podrás bañarte en tu playa favorita porque las personas de color se la llevarán. Era directo y cruel, pero por desgracia muy eficaz. Cuando lo eligieron, el gobierno de Bob Hawke cedió. Abandonaron el derecho universal a la tierra. En 2010, la industria minera gastó $22 millones en una campaña para frenar un impuesto propuesto sobre sus superbeneficios. ¿Qué dice la gente de Australia sobre esto? Quiten ese impuesto. ¿Qué debería decir nuestro periódico de Australia Occidental? Quiten ese impuesto. La campaña tuvo éxito. La primera ministra Julia Gillard redujo el impuesto a casi nada. Se calcula que los ingresos perdidos son de $60,000 millones, más que suficiente para financiar los derechos sobre la tierra y acabar con la pobreza de los aborígenes. Este es Robert Eggington, guerrero del pueblo Noongar de Australia Occidental, cuya resistencia desafía una historia de desposesión. Aquí habla sin concesiones a un público blanco. Sufrí por el sarcasmo cruel y el racismo de las autoridades desde mis primeros años escolares hasta ahora. No creo en el nacionalismo. Es ofensivo y da una falsa sensación de identidad a quienes robaron tierras que ahora creen que les pertenecen por derecho. Robert persigue a quienes denigran y explotan a los aborígenes. En un centro de curación de Perth llamado Dumbarton, Robert y su esposa, Selina, celebran la cultura y la historia aborígenes. Luchan contra una enfermedad moderna, el suicidio. Así perdieron a su hijo, Bob. Diría que en las 2 últimas semanas, aquí en Perth, hay cerca de 7 u 8 suicidios. Niños de tan solo 15 años. La historia de la colonización y lo que ha llevado a esta epidemia actual es un reflejo de las políticas de los gobiernos y de las generaciones robadas. Sin duda, el encarcelamiento constante de los jóvenes aborígenes es un factor clave. Y creo que a los jóvenes aborígenes, la pérdida de identidad, de cultura y de su patrimonio es clave en la sensación de baja autoestima y de que viven en una sociedad que no valora su cultura ni a ellos como seres humanos. Muchos de nuestros jóvenes no tienen esperanzas ni ninguna luz al final del túnel en su futuro. Y así, para muchos de ellos, la respuesta es no querer seguir aquí. Robert y Selina la han convertido en una sala conmemorativa y cubierta de fotografías de aborígenes y sus familias, todos ellos afectados por el suicidio. Todas las personas que vienen aquí
Lo hacen para sentir una sensación de conexión y pertenencia. Buscan un lugar donde llorar en paz. Aquí hay otra fotografía de nuestro nieto. Es un niño muy enérgico. Perdió a su padre hace 4 años por suicidio. Y esta misma sala de aquí es un memorial, es un homenaje a su padre, nuestro único hijo. Fue como si, cuando murió nuestro hijo, todas nuestras esperanzas y sueños murieran con él. Pero no es así, porque aquí está nuestro precioso niño. Aquí vemos nuestras esperanzas y sueños con nuestro nieto, así como con los otros 2 nietos que tenemos. Creemos que cuando nos llegue la hora de fallecer, volveremos a la Tierra y volveremos a formar parte de ella. Así los ciclos de la humanidad y de la Tierra se convierten en uno y no estamos separados. Así que si tienes un sistema de creencias parecido a las creencias occidental, que vas a ser salvado fuera de este mundo en un lugar llamado cielo, pues claro que puedes hacer con esta tierra lo que quieras, puedes saquearla, expoliarla, violarla y destruirla. No tiene importancia. Pero en nuestra cultura y en nuestras leyes, si perjudicáramos a la tierra y dañáramos a esa tierra de la forma en que se hace hoy, seríamos castigados espiritualmente por ello. La Australia blanca no tiene sentido de pertenencia a esta tierra. Solo tiene sentido de pertenencia a los establecimientos y sus instituciones y sus ciudades que ha construido aquí. No entiende este país. No more whispering in our mind. No more whispering in our hearts. Let's rise up to break these chains. Stop these killing games. One less loved one at Christmas. One less loved one on birthdays. But that smile won't be forgotten. Can you never fade away? En otros países occidentales, los indígenas también sufren. Pero, a diferencia de Australia, se han firmado tratados históricos que empiezan a reconocer su derecho a la autodeterminación. Australia es el único país desarrollado condenado en varias ocasiones por su trato a sus nativos. De vez en cuando, los gobiernos australianos hablan de reconciliación. Una idea aceptable, sí, pero que no ha construido viviendas dignas, ni ha eliminado la ceguera infantil, la desnutrición, ni las enfermedades dickensianas. No impide que los jóvenes se suiciden y ni detiene la apropiación de tierras que comenzó hace más de 2 siglos. Al igual que en la Sudáfrica del apartheid, la reconciliación no es posible sin justicia. Solo ocurrirá cuando se ofrezca a los primeros australianos un tratado para compartir este país, su tierra, recursos y oportunidades. El beneficio entonces será mutuo, porque hasta que no les devolvamos su nacionalidad, nunca podremos reclamar la nuestra. No more whispering in our minds. No more whispering in our hearts. We're gonna rise up to break these chains. Stop these killing games. So the night was blessed with evil. As the soft rain began to fall, walking through the park at midnight, coastal town on early morning. The shots ring out in the darkness, blood on the ground where he lay. Gonna rise up for you now, for the rest who have gone. But no more whispering in our minds. No more whispering in our hearts.
let's rise up to break these chains, stop these killing games. We'll miss him for the game today, when they run for the black and white, the colors of Gaduga, yeah, those mighty magpies. So let's all join the line of honor, raise our glass to Cain, son of a father, child of a mother and a friend, two sisters and a brother. But no more whispering in our minds, no more whispering in our hearts. Let's rise up to break these chains, stop these killing games. Let's rise up to break these chains and stop these killing games.